Hola hermanos, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, ¿verdad? Vamos a tomar nuestros lugares, vamos a dar inicio al servicio de esta mañana. El día de hoy como que las sábanas se nos pegaron un poco más de lo normal, pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios. Así que tomen sus asientos, por favor, porque vamos a dar inicio al servicio de esta mañana y vamos a comenzar orando, poniéndonos a cuentas con el Señor. Vamos a orar. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor. Amado Padre, bendito Dios, venimos delante de ti. Te queremos agradecer, Señor, porque hemos comenzado una semana más. Quiero rogarte por la vida de cada uno de los que estamos aquí, Padre, para que dispongan nuestros corazones, nuestras mentes, para que tú nos hables, Señor, nos exhortes, nos edifiques, Señor. Nos lleves, Señor, a tu presencia y a hacer tu voluntad. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, a que entremos en adoración y alabanza y tú te goces, Señor, también junto con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a adorar al Señor. Por lo que
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime. Así es, Señor, te damos gracias porque tú has hecho todas estas cosas posibles, Señor. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, has hecho tus maravillas en nuestras vidas, Señor, y en las de todo el mundo. Amén. Vamos a decirle al Señor que nos renueve cada día. Señor Jesús.
Así es, Señor, necesitamos que nos renueves cada día, Señor, y necesitamos de ti en todo momento. Por eso estamos aquí delante de tu presencia y queremos rogarte, Señor, que tú estés con nosotros como lo has prometido hasta el fin del mundo. Amén. Hermanos, buenos días, ¿cómo están? Le damos gracias al Señor por sus vidas. Vamos a salir de nuestros lugares y vamos a saludarnos a cada hermano y hermana. Dense un fuerte abrazo, un fuerte saludo. Hermanas, las invitamos los viernes, tendremos nuestros estudios de mujeres a las 6 p.m. Iniciamos con nuestro libro llamado Agradando a Dios, con la hermana Lupita de la Garza, en nuestra iglesia, Calvary Chapel Jardín. Para más información, acércate a la hermana Lupita o envía un WhatsApp al 74 41 03 26 22. Invita a una amiga, no faltes. ¿Te gustaría conocer más sobre cómo Dios ha hecho su obra en sus iglesias Calvary Chapel? Entonces, no te puedes perder nuestro primer curso de distintivos. Si estás interesado en participar, al finalizar, acércate al Pastor Luis o envía un WhatsApp al 74 41 03 26 22. Iniciamos este domingo 1 de octubre. Porque la oración es nuestro estilo de vida, iniciaremos el próximo miércoles 4 de octubre nuestros servicios de oración semanales. Invita a un amigo y asiste presencialmente. Varón, las iglesias Calvary Chapel Guerrero organizan nuestro retiro de varones, un varón verdadero. 1 de Corintios 16:13, los días 6, 7 y 8 de octubre. Pastor invitado David Trujillo, de Calvary Chapel, South Los Ángeles. Aparta tu lugar con 300 pesos cuanto antes. Familia, este domingo 24 de octubre tendremos nuestros bautizos en comunión con la iglesia Calvary Chapel Acapulco, al finalizar nuestro servicio a partir de las 4 p.m. Si estás interesado en bautizarte, acércate al Pastor Luis para mayor información. Que despierten, hermanos, por si están dormidos, ¿ok? Bueno, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Me da mucho gusto verles en esta su casa Calvary Chapel Jardín. A los que están en transmisión, espero que no se haya oído eso porque si no, iban a despertar muy bien. Pero bueno, ya estamos aquí, gracias a Dios, y vamos a dar inicio a la prédica del día de hoy.
Pero antes vamos a orarle al Señor para que disponga nuestras mentes, nuestros corazones y sobre todo para que use a su servidor, que la verdad no sé cómo le hace el Señor, pero a veces me usa. Vamos a orar. Bendito Padre, bendito Dios, estamos aquí, Señor, para pedir de tu presencia, para pedir de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos ayude a comprender estos pasajes bíblicos, Señor, que la verdad son difíciles de entender, Señor. No conocemos y no comprendemos todo lo que fue revelado verdaderamente, Señor, pero por eso estamos aquí, para que tú nos muestres, para que tú nos enseñes, pero sobre todo para estar dispuestos y estar listos para tu venida, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como pueden ver, el día de hoy es una prédica un poco difícil de entender o comprender para muchos. Vamos a hablar de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, pero antes de eso vamos a hablar del arrebatamiento también. Entonces quiero pedirles de favor que los que están interesados en conocer más del Señor agarren su pluma, su lápiz, su pluma o lápiz y su libreta para anotar todos los versículos, porque es muy extenso esta predicación y les voy a estar diciendo las cosas y les voy a dar la referencia bíblica nada más en algunos puntos. Entonces, por favor, pongan atención a las referencias bíblicas, y si tienen alguna duda, pues ya posteriormente, con mucho gusto yo se las voy a disipar. Me está pasando algo que pensé que no me iba a pasar a mí, pero ya me pasó. La prédica del día de hoy no quiere abrir. De todos modos, aquí vamos, pero un momento, Ok, vamos. Muy bien. Entonces, les estaba comentando que vamos a hablar de escatología. ¿Qué quiere decir escatología? Escatos logos es una palabra compuesta que quiere decir escatos fin, logos palabra. Entonces estamos hablando que vamos a hablar del fin de los tiempos bíblicos, ¿sí? Es por eso que les digo que pongamos mucha atención, pero vayan a sus Biblias donde nos quedamos, Lucas 17, 20, y vamos a leer Lucas 17, 20 al 21, por favor. ¿Están listos? ¿Estamos ahí? Ok. Edgar, ¿me vas a ayudar con los versículos o los narro desde aquí? Ok. Dice la palabra de Dios: preguntando por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Se dan cuenta que normalmente cuando empiezo las prédicas, lo primero que hablo es de los fariseos? Siempre están en la escena los fariseos. Y nuevamente, los fariseos están haciendo una pregunta retórica al Señor, pero sobre todo están cuestionando si Él verdaderamente es el Mesías, porque la pregunta correcta no es esa. Ellos estaban creyendo que Él no era el Mesías, o sea, pero dinos cuándo va a venir, pues, el reino, cuándo va a venir, porque tú no eres, casi lo estaban diciendo. Entonces, nuevamente los fariseos están cuestionando a nuestro Señor Jesucristo y le están diciendo directamente: no creemos que tú eres el Mesías. Pero la pregunta correcta es la siguiente que hicieron los apóstoles. Vamos a ir a Hechos, si quieren ir ahí, o también lo pueden leer acá también. A mí me gusta oír las hojas de las Biblias también, pero vamos a ver Hechos 1, del 6 al 7, por favor. Ya estamos ahí, dice la palabra de Dios. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Aquí estaban los discípulos haciendo la pregunta correcta: ¿cuándo vas a restaurar el reino? Los discípulos ya estaban creyendo que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías. Pero ¿qué tuvo que pasar? La verdad, los discípulos también eran incrédulos. Tuvieron que pasar muchas cosas para que comprendieran verdaderamente que Jesucristo era el Mesías y que ese no era el tiempo de restaurar el reino. Pero vamos a ver aquí en Hechos 1, ahí mismo, no se muevan, pero vamos a leer desde el principio, Hechos 1:1, y vamos a leer del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Se dan cuenta todo lo que pasaron los apóstoles, los discípulos, los seguidores? Todo lo que pasaron cuando nuestro Señor Jesucristo se les presenta y posteriormente tenía que padecer, como lo vamos a ver más adelante. Muere, resucita, está con ellos resucitado 40 días, hablándoles del reino celestial, y ahora sí entienden los discípulos y dicen: Señor, ¿cuándo vas a establecer ese reino? Pero los fariseos no creían en Jesucristo. Y vamos a ver aquí, vamos a 17, Lucas 17, 21, pero vamos a leer donde dice: porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. En ese mismo momento nuestro Señor Jesucristo estaba asegurando que el reino de Dios estaba entre nosotros. Pero los fariseos querían ver otras cosas, hermanos. Querían ver cosas físicas, como conquistar a los romanos, como establecer el reino de Israel en ese momento, y que nuestro Señor Jesucristo se pusiera en el trono como rey. Sin embargo, la verdad es de que el reino de los cielos sí se había acercado, y estaba hablando de un reino celestial espiritual, y se estaba acercando a los corazones de las personas y estaba haciendo su obra. Siempre estuvieron confundidos los judíos, y hasta la fecha están confundidos. Ellos empiezan a conocer la Biblia y narran la Biblia y piensan que es un solo acontecimiento, y no. La venida de nuestro Señor Jesucristo está en dos partes. La primera venida, anunciando el reino celestial, mostrando el reino espiritual a todos, cómo era Dios y cómo era su reino. Y eso es lo que les confundía a los fariseos. Y tal vez te pueda confundir a ti, porque también hay ahorita doctrinas que dicen que el reino de Dios está gobernando en este momento. Y sí está gobernando, pero tu vida está gobernando, la vida de los que han recibido el reino espiritual en sus tabernáculos. Pero no está gobernando en este momento. ¿Por qué lo aseguro que no está gobernando en este momento? Porque Dios es perfecto. Y si Él estuviera gobernando, no hubiera injusticia. ¿Sí me explico? ¿Y cómo vamos a gobernar un reino sin el rey? ¿Dónde está el rey para gobernar el reino? A esa doctrina, hermanos, se le llama el reino ahora, o en inglés Kingdom Now. Esa doctrina es falsa. Cuando ustedes oigan, estamos conquistando a Jesucristo para las naciones, hemos hecho esto, hemos hecho el otro, ese es una doctrina que se llama dominianismo. Es una doctrina falsa, porque por pura lógica no podemos gobernar en este momento si el reino está. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Vamos a ir a Lucas y vamos a leer Lucas 22 al 25, por favor. Ya me estoy acabando la garganta, no sé por qué, pero vamos. Si alguien me puede hacer el favor de regalarme un vasito de agua al tiempo, se lo agradecería mucho. Gracias, muy amable. Dice la palabra de Dios en Lucas 17, del 22 al 25. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veráis. Y os dirán: helo aquí
o helo allí. No vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurear resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Y ahí está la clave, hermanos. Era necesario primero que Jesucristo padeciera mucho para el perdón de nuestros pecados. Como les iba diciendo, para los discípulos que creyeron, ya tenía sentido todas estas palabras pronunciadas en Lucas 17, pero fue después de que se cumplieron. Ellos presenciaron el padecimiento de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección, y antes, gracias, muy amable, y antes de que Cristo subiera al cielo, les preguntan, ¿cuándo regresarás a establecer el reino? ¿Cuándo se cumplirán las demás promesas que estaban en el Antiguo Testamento? Pero tuvieron que pasar estas cosas que Jesucristo dijo. Antes de que lo volvieran a ver, era necesario que padeciera. Y vamos a hablar porque en la Biblia nos habla de el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre nosotros y el reino de los cielos volverá. Y vamos a aprender algo de esto. Vamos a ver si sale la diapositiva. Ok. El reino de los cielos se ha acercado. Es cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, se bautiza y le da paso a Juan el Bautista para que el reino de los cielos se acerque y comienza el ministerio. El reino de los cielos está entre vosotros. Es cuando lo mismo, nuestro Señor Jesucristo se presenta y entra en su entrada triunfal humilde en un pollino, ¿sí? Y el reino de los otros volverá, el reino de los cielos volverá, es su segunda venida. Ahora bien, el reino de los cielos se ha acercado, es Jesucristo viniendo como siervo y cordero para ofrecerse en sacrificio. Entonces podemos pintar un cuadro, Jesucristo siervo o Jesucristo cordero, como lo podemos ver aquí. El reino de los cielos se acercó al hombre y le sirvió a los hombres en forma de hombre y de cordero de Dios para quitar los pecados del mundo, para saciar la ira de Dios sobre el pecado. Pero el reino de los cielos volverá, claramente no será como cordero, sino como león de Judá, como juez y como rey. Y esa es una diferencia muy grande. Ya no llegará como siervo, sino como león, juez o rey, como les dije. Él llegará con todo poder y potestad a establecer su reino físico, como lo prometió. En esto creemos nosotros, en Maranata, que significa el Señor viene. Pero quiero hacerte una pregunta, hermano, hermana. Me gustan las preguntas retóricas, ya lo saben. ¿De verdad quieres que venga? ¿De verdad deseas que venga? ¿Estás ansioso y listo para recibirle? ¿O tienes miedo de que venga? Y dices, no, porque todavía no he hecho esto y no he hecho el otro, no he hecho aquello. No, porque, hermano, hermana, si tienes miedo de que venga el león de Judá, quiere decir que aún no has recibido al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. O aún no has comprendido lo que significa que ya tengas al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cuando nosotros hemos recibido el reino de los cielos que se acercó a nuestra vida y tenemos el reino de los cielos espiritual, hermanos, quiere decir que estamos listos para su segunda venida. No dudes, pero tienes que estar seguro que recibiste el reino de los cielos espiritual y has conocido al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Eso es necesario, hermano, hermana. Mira, este versículo que sigue, ya lo habíamos repetido, es ¿cómo va a venir el Hijo del Hombre? Es lo mismo en Mateo 24, 27. ¿Por qué lo puse aquí? Porque Mateo
también habla de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24 y Mateo 17 también, Lucas 17 también y Lucas 21 también habla de eso y Marcos 16. Ahora, vamos a leer esta parte de Mateo, cómo va a venir nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida. Dice, porque como el relámpago que sale de oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Todo el mundo lo verá, no llegará en secreto, llegará de sorpresa, pero no en secreto, sino que será evidente y su juicio no se detendrá para las naciones. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña a discernir en los tiempos de su venida para estar preparados. También nos dice que no nos ha dado a nosotros a saber exactamente cuándo será ese día. Yo no estoy predicando aquí para predecir el día en que va a venir. Les estoy asegurando que volverá y que estemos listos. ¿Ok? Entonces vamos a Lucas 17 y vamos a leer del 26 al 33. Aquí están las señales de cómo van a ser los días cuando Él venga, ¿ok? Porque los discípulos hicieron 3 preguntas. ¿Cuándo establecerás el reino? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuándo has de venir? ¿Ok? Y vamos a ver aquí en el 26, vamos a leerlo. Los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían y se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían y plantaban, edificaban. Mas el día de Lot salió de Sodoma y llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Bueno, estamos leyendo, ¿no, hermanos? La verdad es de que, como les vuelvo a repetir, el audio para leer estos versículos son para el en vivo. Ustedes tienen ahí la pantalla, pueden seguirlos leyendo. Si aquí no se escucha, yo estoy seguro que en el en vivo sí se escuchó. Entonces, vamos a ver estas partes, ¿no? En estos capítulos, nuestro Señor Jesucristo advierte a no aferrarnos a las cosas materiales. En aquel día del juicio, dice el Señor, así como en los tiempos de Noé, que surgieron, que siguieron aferrándose a vivir en la vida llena de pecado, y así mismo en los días de Lot. Nuestro Señor Jesucristo está haciendo 2 comparaciones de tiempos bíblicos distintos, en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, pero está hablando del mismo contexto. ¿Cuál es el contexto? El juicio de Dios. Y está hablando que su segunda venida, ¿qué va a ser? En juicio. Eso es lo que nos está enseñando el Señor. Y nos está diciendo, no te aferres a las cosas como lo hizo en los tiempos de Noé, que se casaban, se daban en casamiento, que hacían toda su vida normal, sino que tienes que estar listo para su venida. No lo hagas como la venida de Lot, como en los tiempos de Lot, ¿sí? Y vamos a hablar un poco de eso, de los tiempos de Noé y de los tiempos de Lot. En los días de Noé todo era normal, como les decía, se casaban, comían, bebían, tenían una vida cotidiana y llena de pecado. Pero Dios envió su palabra de advertencia con Noé. ¿Y cómo se le conoce a Noé? Pregonero de justicia. Sin embargo, no le creyeron. En ese tiempo no había llovido jamás, ni nunca imaginaron que las palabras de Noé fueran verdad. ¿Y qué creen, hermanos? En estos tiempos tampoco creen que las palabras de Dios es verdad, que el Evangelio es verdad y que su venida es verdad y que está cerca de suceder. Como les decía, estos 2 momentos narrados son de juicio y su segunda venida es de juicio. Pero nuestro Señor Jesucristo tuvo paciencia para que se arrepintieran y envió a Noé para que se arrepintieran los que vivían en ese tiempo. ¿Y cuánto duró esa advertencia? 120 años. Y ahora, también en estos tiempos, ya llevamos más de 2000 años, el Señor Jesucristo está esperando a que nosotros nos arrepintamos. Y ha sido paciente.
¿No se te hace suficiente ese tiempo para que te arrepientas de la vida que llevas y para que ahora recibas el reino de los cielos espiritual en tu corazón? Antes de recibir la segunda venida de Dios y recibas la ira de Dios por no haber recibido al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y eso es lo que tenemos que decirle al mundo, hermanos. Tenemos que decirle al mundo que aún hay tiempo de arrepentirse, que aún es tiempo de recibir el reino de los cielos en sus vidas. Y por eso estamos aquí. Miren, hermanos, si recuerdan el pasaje de Lot, Lot fue alcanzado por la misericordia de Dios y por el amor que tenía a su amigo Abraham. Recuerdan que Abraham era amigo de Dios y que Abraham amaba a Lot y por amor a Lot lo perdonó, pero Lot también tenía que tener su propia fe. Recuerdan que enviaron a los ángeles, Lot los recibió y los defendió. Incluso estaba dispuesto a entregar a sus propias hijas con tal de que a los ángeles no los tocaran. Es cuando sí lo hizo por misericordia de Abraham, pero Lot se salvó por su propia fe. Y Lot iba saliendo ya con su familia completa, con su esposa y con sus hijas, cuando la mujer, que me imagino jalaba del brazo, voltea en señal de añoranza de lo que había dejado y pierde su vida y se vuelve en estatua de sal. Y yo me pongo a pensar, ¿cuántos de aquí somos Lot? Que estamos jalando a alguien a vivir nuestra propia fe. ¿Cuántos de nosotros estamos jalando a alguien más para que viva nuestra propia fe? Y muchos de nosotros o muchos de aquellos que no están viviendo su propia fe están añorando regresar al mundo y voltear al mundo. Van caminando, saliendo de Sodoma, pero recuerdan nuevamente y piensan que lo que están dejando atrás es muy bello y atractivo. Pero por eso van a perecer. Hermano, también te digo una cosa, hay veces que es momento de soltar a aquellos hermanos, amigos, hijos, padres que no están viviendo su propia fe. Es momento de soltar. Necesitamos nosotros jalar a las personas hacia Cristo, pero hay momentos en el que tienes que soltar, porque no puedes hacer nada más. Así como no pudo Lot hacer nada por su esposa. Eso lo pueden ver en Génesis 19, del 12 al 38, a los que gusten anotar. Hermanos, hay muchas personas que ya fueron advertidas del juicio. Hay muchas personas que ya oyeron el Evangelio, incluso lo creen. Algunos están caminando, como les decía, a dejar Sodoma y Gomorra, pero a la mitad del camino miran hacia atrás. Déjame decirte que no vale la pena extrañar nada del mundo, hermano. Te lo digo porque yo ya lo he experimentado y muchos de los de aquí también ya lo hemos hecho. Vamos a seguir con Lucas 17 y vamos a leer del 34 al 37. Dice la palabra de Dios: os digo que en aquella noche estarán dos en la cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Les voy a decir una cosa, hermanos, este versículo, cuando yo lo leí, claramente dije, aquí está el arrebatamiento. Y dije, voy a investigar con otros comentaristas bíblicos qué piensan del arrebatamiento y qué piensan de estas últimas palabras que dijo: donde está el cuerpo, ahí estarán las águilas. ¿Y qué creen? La mayoría de ellos no se atrevían a pronunciar algo verdaderamente convincente de que se estaba hablando del arrebatamiento. Y de hecho, algunos hasta refutaban y decían, esto no es el arrebatamiento, porque en Mateo 24 habla de el reino de Israel, nada más todo lo que va a pasar el reino de Israel, y ahí no está la iglesia. Algunos comentaristas dicen esto, pero yo quiero decirles que empecé a investigar y dije, vamos a ver
¿Qué es lo que nos dicen? Y algunos decían eso. Y yo no estoy de acuerdo, yo creo que esto habla del arrebatamiento. Entonces busqué y dije, vamos a buscar otros versículos que hablen del arrebatamiento. Y encontré Juan 14:1, vamos a ir ahí. Juan 14:1 y vamos a leer del 1 al 3. Para la mayoría de los comentaristas, este versículo habla del arrebatamiento, ¿ok? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ya saben de qué color son las casas ahora, ¿verdad? Son moradas las casas, ¿ok? Muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar, para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez, y escuchen bien esto, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Ok? En este versículo promete que nos tomará. Esta es la palabra en griego que significa paralambano, recibir cerca, asociarse, hacerse uno mismo para no apartarse más. ¿Y qué creen? Que esa misma palabra aparece en Lucas 17, donde dice, uno será tomado y el otro será quitado, como dice aquí. Y os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, y el uno será tomado y el otro será dejado. Por tal motivo, hermanos, es mi percepción personal que voy a tomar este versículo como si hablara del arrebatamiento. Para mí no hay duda, pero bueno, algunos tendrán una diferencia. Eso no pasa nada. Estos versículos posiblemente no son para la iglesia. Este específicamente, el arrebatamiento es para la iglesia. Pero lo que yo creo es que sí, es para la iglesia, hermanos. Y que habla directamente del arrebatamiento. Pero pueden decir, es que estos versículos están enmarcados en las cosas que le sucederán al pueblo de Israel. Y les digo, ¿acaso no hay judíos cristianos que van a ser arrebatados? ¿Acaso no los 12 discípulos eran judíos cristianos que van a ser arrebatados juntamente con la iglesia? Entonces, yo como les digo, para mí no hay duda, y como considero que ese versículo habla del arrebatamiento, vamos a ver nuestras Biblias en Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18, por favor. Y ahorita todo lo demás va a tener sentido. Primera de Tesalonicenses 4, del 13 al 18, y dice la palabra de Dios. Pero no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que perezcamos y que no perezcamos, y que perezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos, y que permanezcamos hasta la venida del Señor. Ya estoy viendo, lo voy a aumentar más. Que permanezcamos hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Pues el Señor mismo descenderá de los cielos con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estamos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortaos unos a los otros como con estas palabras. Ok, hermanos, ahí aparece el arrebatamiento. Y les voy a explicar un poco de esto. Esa es nuestra esperanza. Antes de que toque tierra nuestro Señor Jesucristo, hará tocar trompeta
para la celebración y cumplimiento del Yom Kippur, como dice Levíticos 23-24, pueden anotarlo, o también en Números 10:2, que describe Dios el uso de las trompetas para convocar la congregación y hacer mover a los campamentos. ¿Recuerdan el Éxodo, no? El Éxodo, que simboliza la salida del mundo. Y el camino en el desierto simboliza el caminar del creyente, el peregrinar a una tierra prometida. Al sonar la trompeta es tiempo de partir. Cristo hace sonar la trompeta para reunir a su iglesia, a la congregación. Esta celebración, la iglesia reunida con Cristo en las nubes, es esta. Los muertos en Cristo que resucitaron y los creyentes que aún siguen vivos en la venida de Cristo, sus cuerpos serán transformados al mismo tiempo. Ahora te preguntarás, ¿cuándo sucederá? ¿Antes de que comience la gran tribulación? ¿Después de la gran tribulación? ¿O en medio de la tribulación? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero esta es la doctrina del arrebatamiento. Quiero decirles que la verdad, los judíos cristianos no creen en la doctrina del arrebatamiento. Vi varios comentaristas judíos cristianos y ellos no creen en el arrebatamiento. Sin embargo, el apóstol Pablo lo deja muy claro en las cartas de Tesalonicenses y también en la carta a los Corintios, y eso es lo que vamos a ver. Esta doctrina del arrebatamiento, la mayoría de los cristianos sí lo creemos. Sin embargo, hay diferencias de opiniones de cuándo sucederá. Está la doctrina de la pretribulación, que dice que vamos a ser arrebatados antes de que comience la tribulación. Está la doctrina de la mid-tribulación, que es en medio de la tribulación que vamos a ser arrebatados, o post-tribulacionista, que vamos a ser arrebatados después de la tribulación. Y vamos a ver acerca de esto y nosotros vamos a llegar a nuestra propia conclusión. Pero yo voy a exponer la palabra de Dios y ustedes lleguen a su propia conclusión, si es antes, si es en medio o si es después. De eso no hay ningún problema, podemos tener diferencias. Pero lo que sí es que debemos de estar seguros es que Cristo volverá y que Cristo nos arrebatará. Como les decía, esta prédica no es para saber el tiempo exacto ni la hora exacta en la que sucederá, pues Cristo mismo nos advirtió que no nos será revelado el día y la hora, ¿ok? Pero sí vamos a ver más de esto. Y también les quiero decir que esta prédica es para que, como Pablo escribió a las tesalonicenses, que no entristezcan sus corazones cuando alguien ha perdido a alguien. También quiero que lo tomen así, que esta prédica traiga esperanza a sus vidas y que si han perdido a un familiar que ha muerto en Cristo, gloria a Dios, lo veremos. Y no quiero que estén tristes por esas personas, porque nosotros tenemos la esperanza que juntamente con ellos estaremos algún día, los muertos que murieron en Cristo y los que todavía quedemos vivos y seamos arrebatados y transformados, estaremos juntos con Jesucristo en las nubes. ¿Sí? Y vamos a ver esto también, hermanos. Entonces, no quiero que se entristezcan por esto, pero también quiero decirles una cosa. ¿Ustedes han conocido a alguien que ha muerto sin Cristo y que dicen ustedes, híjole, y no le compartí el evangelio? Pues es muy importante, hermanos, que si pasó así, pues te arrepientas, le pidas al Señor perdón y le digas, Señor, no permitas que me vuelva a suceder esto. Yo le pude haber hablado a esta persona y nunca le hablé y murió sin Cristo, o por lo menos murió sin yo predicarle el evangelio. Hermanos, tenemos la responsabilidad como hijos de Dios de compartir el evangelio, porque son palabras de vida eterna. Entonces yo te invito a que sigas predicando el evangelio. Vamos a hablar más de esto, del arrebatamiento y de la resurrección de los muertos, de la primera resurrección y de la segunda resurrección y de todo lo demás. Y te vas a preguntar, pero ¿y entonces cómo vamos a resucitar si es que estamos muertos? Vamos a 1 de Corintios y vamos a ir a 1 de Corintios 15 y vamos a leer del 42 al 49, por favor. Yo sé que esta prédica es un poquito más de doctrina,
pero es necesario hablar de todo lo que está en la Biblia, así es que para los que vienen comenzando en la fe a lo mejor es algo raro, algo extraño, pero es la palabra de Dios y nosotros creemos en toda la palabra de Dios. Primera de Corintios 15, 42, 49 dice la palabra de Dios. Así también es la resurrección de los muertos, dice, se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, viviente vivificado. ¿A quién están hablando? ¿De quién? De Adán el primero, y el segundo Adán, ¿quién es? Cristo. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, tendremos también la imagen celestial. ¿Ven cómo nuestro Señor Jesucristo es la primicia de resurrección y de la restauración y la regeneración de nuestros cuerpos? De tener un cuerpo vivificado, un cuerpo incorruptible, también es la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todo este rollo que acabamos de escuchar y que a lo mejor lo entendemos complicado, es para decir, tú no vas a resucitar en el mismo cuerpo que tienes ahorita corruptible, vas a resucitar en un cuerpo celestial, incorruptible, vivificado, glorificado juntamente como el de Cristo. Así resucitaremos. Y es porque si tenemos duda de cómo resucitaremos, ahora vamos a ver a Romanos 8, 23, 25. Romanos 8, 23, 25. ¿Ok? Dice la palabra de Dios. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. ¿De qué está hablando? Esa es nuestra esperanza, esa es nuestra fe, que nuestro cuerpo va a ser vivificado, que nuestro cuerpo ya no va a ser cuerpo de corrupción, lleno de pecado. Esa es nuestra fe. ¿Y por qué lo creemos? Porque Cristo lo hizo posible y porque Cristo ya demostró que eso es verdad. Y en eso tenemos que esperar, hermanos. ¿Ok? Ahora vamos a ver Primera de Corintios 15, del 51 al 54. ¿Ok? Bueno, dice la palabra de Dios. Escuchen cómo empieza, ¿eh? He aquí, os digo un misterio. Estamos hablando que ahorita vamos a escuchar un misterio de Dios revelado a su iglesia. Pongan atención. No todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué? Transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos resucitarán, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista en incorruptible, y esto mortal se vista en inmortal. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptible, y esto mortal se haya vestido de inmortal, entonces se cumplirá la palabra escrita, que es nuestra esperanza. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Ok? Jesucristo venció la muerte. Jesucristo fue resucitado. Jesucristo fue transformado. Jesucristo ascendió al cielo. Y nosotros también haremos lo mismo, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, después de todo esto me van a preguntar, entonces, ¿qué pienso yo? ¿Cuándo será esto? ¿Antes, después o durante será el arrebatamiento? Mira Apocalipsis, quiero que vayas tú mismo
y leas Apocalipsis 3, por favor. 3:10. Y quiero que lo leas tú. ¿Alguien lo quiere leer de ahí? Apocalipsis 3:10. Dice la palabra de Dios. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice la palabra ahí? ¿Lo leemos todos? 1, 2, 3. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de ¿qué? De la prueba que ha de venir. ¿A quién? Sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. ¿Qué esperanza te da Dios ahí? Te dice que no te va a dejar pasar esa prueba como el mundo entero, que estás aguardando en esa esperanza, que tú vas a ser transformado, que tu cuerpo va a ser resucitado y que tú vas a estar con Él. Es lo que te está diciendo el Señor, que no te va a dejar la prueba, pero dice que por cuanto has guardado la esperanza, tenemos que guardar esa esperanza, hermanos. Y ahora, ¿qué va a pasar entonces sobre esto? Si vivimos en ese tiempo, sucederá que el arrebatamiento y los muertos resucitarán en un cuerpo incorruptible e inmortal, al igual que los que vivan en Cristo serán sus cuerpos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Juntos, los resucitados y los que fueron transformados, estaremos con Él en las nubes para ya no separarnos jamás de Él. Si ya no nos separamos jamás es porque iremos con Él a las bodas del Cordero. Aquí viene el ciclo, el tiempo, la línea del tiempo. Quiero que estén atentos a la línea del tiempo de cómo va a suceder por lo que podemos ver aquí. Pero antes de eso estaremos en el tribunal de Cristo para juzgar, para que sean juzgadas nuestras obras, donde a través de las obras recibiremos la recompensa, solo de las que salgan probadas por fuego y prevalezcan, como dice, anoten por favor, 1 Corintios 3 del 13 al 15. Así dice en 1 Corintios 3 del 13 al 15. No vayan allá porque ya no va a dar tiempo. Voy a estar dando referencias nada más. Entonces, quiere decir que descenderemos juntamente con Él desde los cielos y vendremos con Él, como dice su palabra de Dios. Él vendrá con todos sus santos y con su ejército. ¿Y no me creen? Bueno, vamos a ir a Apocalipsis, eso sí lo vamos a ver. Y vamos a ver Apocalipsis 19 y vamos a leer del 11 al 21. Apocalipsis 19, 11 al 21. Aquí está todo el acontecimiento, Ya fuimos arrebatados, fuimos transformados, estuvimos en el trono de Jesucristo, juzgaron nuestras obras, estuvimos en las bodas del Cordero y después viene esto, ¿ok? Dice: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como de llamas de fuego, y habría en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos, limpios, le seguían a caballo blanco. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Estamos hablando todo esto de juicio, hermanos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio de los cielos: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos
libres y esclavos, pequeños y grandes, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron con la carne de ellos. Hermanos, como ya me extendí, les estaba diciendo que este tema lo vamos a ver con referencias de a partir de ahora. Pónganlas bien, vamos a poner esa línea del tiempo. Jesucristo conquista a todas las naciones, encierra a Satanás por 1000 años. Esto viene en Apocalipsis 22. ¿Ok? Después de esto, 22, Apocalipsis 22. Después de esto, reinaremos en la tierra juntamente con Cristo por 1000 años. ¿Ok? Nuevamente se desatará Satanás, Apocalipsis 23, para engañar nuevamente a las naciones que ya estaban bajo el reinado de Jesucristo y que se rebelaron nuevamente contra él cuando fue desatado Satanás. Ahora también estarán los que resucitarán después de la tribulación, aquellos que no se fueron antes, que no fueron arrebatados, pero que sin embargo creyeron después. ¿Cuándo? En el arrebatamiento. Y resistieron hasta el final, como dice Mateo 24:13, anótelo por favor. Los cuales fueron decapitados y muertos por la bestia, aquellos que no recibieron el sello de la bestia y resistieron hasta morir por el nombre de Jesucristo. Anótenlo por favor, Apocalipsis 6 del 10 al 11, Apocalipsis 6 del 10 al 11. Estos fueron el fruto de la predicación del Evangelio durante la gran tribulación. Anótenlo por favor. Esto está en Mateo 24 del 13 al 14. Y también en Apocalipsis, Mateo 24 del 13 al 14. Y también en Apocalipsis 14 del 6 al 7. Estamos hablando aquí en Mateo 24 del remanente fiel. ¿Ok? En Mateo 24, 13, 14 y Apocalipsis 14, 6, 7 estamos hablando de ese remanente fiel. Esta es otra oportunidad que les fue dada a aquellos que fueron incrédulos, aquellos que no tenían sus lámparas encendidas, aquellos que después que fue el arrebatamiento creyeron en Jesucristo y resistieron hasta el final. Puedes anotarlo ahí en Apocalipsis, lo puedes ver, Apocalipsis 24, lo que estoy diciendo. Este acontecimiento, hermanos, de la resurrección de los muertos, de los decapitados durante la gran tribulación, es también parte de la primera resurrección, hermanos. ¿Ok? Y eso lo puedes ver en Apocalipsis 26, como les decía. La segunda resurrección, hermanos, ya acontecerá cuando no haya cielo ni tierra, como lo conocemos, cuando ya haya terminado el milenio. Y será frente al gran trono blanco, ¿sí? Esa resurrección es para condenación. ¿Se oye todavía? ¿Sí? Porque ya oigo que, ¿ok? Esa resurrección estarán aquellos que serán juzgados de acuerdo con sus obras, aquellos que murieron sin Cristo, aquellos que negaron a Cristo, aquellos serán echados al lago de fuego, junto con la bestia, el falso profeta y el diablo. Y todos sus seguidores, en general, todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida. Eso lo pueden ver en Apocalipsis 20:15. Apocalipsis 20:15. Ya no se oye, ¿verdad? Ya no se oye, Edgar. Yo creo que la pila se acabó. ¿Micrófono? ¿Ok? Muy bien, porque tiene que salir en transmisión. Entonces, les decía, la segunda resurrección ya acontecerá cuando ya no haya cielos ni tierra, que no haya cielos ni tierra como la conocemos, cuando ya se haya terminado el milenio y será frente al gran trono blanco. Y en esa resurrección estarán aquellos, que es la segunda resurrección. ¿Han escuchado esto que dice, bendito es el que es parte de la primera resurrección? Esos son los que son
para vida eterna, pero los de segunda resurrección son los que son para condenación, a eso me refiero. Y como les dije, eso lo pueden ver en Apocalipsis 20:15 y Apocalipsis 21 del 5 al 8, que donde dice, esta es la segunda muerte. Después de estos nuevos cielos y nueva tierra, hermanos, no habrá necesidad de sol, porque la gloria de Dios nos iluminará y moraremos y serviremos a Dios por siempre. Esto lo pueden ver en Apocalipsis 21 del 23 al 27. Hermanos, yo sé que esto está muy largo, pero yo quise que se llevaran la información completa. Ya acabamos. Ya acabamos. Esto es todo lo que les puedo decir. Si tienen más dudas, por favor, con mucho gusto, yo les puedo pasar mis anotaciones. A todo esto, solo, como les dije, traté de poner los acontecimientos en orden, de acuerdo con el libro de Apocalipsis. Sin embargo, no estoy asegurando que todo esto sucederá en la forma en que yo lo digo. Tal vez tú tengas otra perspectiva. Sin embargo, yo estoy poniendo todas las citas bíblicas en las que yo me basé. Pero lo más importante, hermanos y hermanas, es lo que les dije en un principio, que esto sucederá. Y que es necesario, en primer lugar, en este tiempo, recibir al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, antes de recibir al León de Judá, al juez que juzga con mano dura y fuerte, antes de que llegue el día grande y temible del Señor, antes que llegue su segunda venida. Por eso, hermano, yo te invito a que si no te has puesto a cuentas con Dios, si no te has arrepentido verdaderamente, si no has recibido el reino de los cielos espiritual, este es el momento. La bendición y la misericordia de Dios se derramó este día porque escuchaste estas palabras y sigues vivo y no ha llegado el Señor. En esa vemos su gracia. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias por todo. Gracias, Señor, por esta tu prédica, Señor. Tú sabes, Padre, que yo no soy el mejor escatólogo del mundo, ni mucho menos, Padre, ni pretendo serlo. Pero sí quiero que mis hermanos conozcan todo lo que acontecerá en el fin de los tiempos. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Te doy gracias, Señor, por los diezmos y ofrendas que las personas dan con amor, que las personas dan para tu obra y para tu gloria, Señor. Bendícelos a los que pueden dar y a los que no también, Señor. Provéeles sus alacenas también, Señor, para que nada les falte en sus casas. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie para terminar con nuestra última alabanza. Y ya saben, al final tenemos compartir el pan, así es que no se vayan. ¿Les dio sueño? ¿Sí? Algunos están con cara de ¿what? ¿Qué dijo? Ok, vamos a adorar al Señor.
por siempre. Bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabarte, Señor. Así es, bueno es alabar al Señor. Estamos despedidos, hermanos. Nada más vamos a compartir el pan y vamos a orar por los alimentos. Bendito Dios, te damos gracias porque recibimos de ti, Señor, toda la provisión necesaria cada día en nuestras vidas. Bendice estos alimentos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.